Mossadegh, que quería solucionar esta crisis económica sin precedentes, fue a abogar por su causa ante Washington. Sin embargo, se rehusó a seguir el consejo de Estados Unidos de mostrar moderación y, debido a esto, su futuro político sería muy corto. En Teherán obtuvo un apoyo enorme del pueblo, pero sus partidarios cada vez tenían más y más enfrentamientos con los seguidores del Shah, quienes querían negociar el fin del embargo lo más pronto posible. Durante julio y agosto de 1953, las cosas se aceleraron. Mossadegh organizó un referéndum solicitando poderes plenos, el cual ganó fácilmente. Pero el Shah disolvió la Asamblea Nacional, destituyó a Mossadegh y salió precipitadamente del país rumbo a Italia. El país estaba acabado y al borde de una guerra civil, el momento ideal para un golpe de Estado que fue dirigido por el general Zahedi, compañero cercano del Shah, y quien era apoyado activamente por los servicios secretos de Inglaterra y más aún por la CIA. En aquel momento, Estados Unidos enfrentaba el apremiante asunto de contener el comunismo a nivel global. Existía la preocupación de que un Irán desestabilizado abriera las puertas para que el comunismo se propagara y que éste tuviera en el país persa una influencia mayor de la que ya tenía. Así que hubo una profunda motivación estratégica para tratar de lograr cierta estabilidad en Irán. Sin embargo, y esto ocurre con el tiempo, no necesariamente estuvo presente desde un principio. Una vez que los estadounidenses se convencen de que Mossadegh no puede estabilizar a Irán, que su posición generaba inestabilidad, es muy probable que eso los haya llevado a articular el golpe de Estado que sacó a Mossadegh del poder. Así que la posición de Washington fue crucial, increíblemente influyente, bastante poderosa y muy decisiva en la forma como se trató toda la disputa. Mossadegh fue derrocado y puesto bajo arresto domiciliario. Se restableció el orden con mucha brutalidad y el Shah regresó de su corto exilio bajo la protección de Estados Unidos. Se valieron de su posición dominante para reorganizar el sector petrolero ellos mismos. El propio presidente de Estados Unidos, el prestigioso general Eisenhower, fue recibido en Teherán con gran ceremonia. Tomó la iniciativa de dirigir una conferencia internacional que en diciembre de 1953 llevó a la creación de un consorcio controlado principalmente por las grandes compañías anglo-estadounidenses y con una modesta participación de la compañía francesa de petróleo CFP. En los años venideros, el sector petrolero iraní experimentó un tremendo desarrollo. El antiguo dominio británico estaba acabado. Desde entonces y hasta la caída del Shah en 1979, Estados Unidos se apropiaría de Irán. ¿Sabías cómo funciona la turbina de un jet? El auto de carreras o el satélite. ¿Te contaron cómo hicieron el canal de Panamá? Todo esto te lo vamos a explicar. Cómo se hace el chocolate, el tabaco y... Tres años después del desafortunado intento de Mossadegh, Gamal Abdel Nasser, un oficial egipcio de 35 años, asumió el reto y utilizó el petróleo como un arma contra los países occidentales. Aunque Egipto era un modesto productor de petróleo, poseía un tremendo activo geoestratégico, el Canal de Suez, principal vía de transporte para el crudo del Medio Oriente hacia Europa. El 23 de julio de 1956, un mes después de su elección como presidente del país, con un estallido de risa, Nasser proclamó la nacionalización del Canal de Suez, que hasta entonces había sido manejado por los franceses e ingleses. Con la ayuda de Israel, los europeos trataron de recuperar el canal por la fuerza y lanzaron una expedición que estaba bien organizada desde el punto de vista militar, pero que resultó ser un desastre político.
En el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos quería mantener su influencia en la región. Por consiguiente, forzó a los franceses e ingleses a retirarse. La respuesta de Nasser al ataque franco-inglés fue cerrar el canal y sabotear el tránsito de barcos. El resultado de esto fue que los suministros de crudo a Europa colapsaron y los precios se dispararon. En 1956, 10 años después de finalizada la guerra, Francia reintrodujo los cupones de racionamiento de combustible, reviviendo recuerdos oscuros entre los conductores. La nacionalización del Canal de Suez fue un momento crucial en la lucha de los árabes nacionalistas por controlar el petróleo. En particular, el hecho de que esta nacionalización fuera un éxito detuvo el sentimiento de fracaso que tenían los países árabes y los países petroleros en general desde la caída de Mossadegh y su fracaso en nacionalizar el petróleo en Irán. Se percataron de que sí era posible. Se dieron cuenta de que las cosas no se detuvieron después de Mossadegh y que podían luchar contra las grandes potencias del planeta y los grandes grupos económicos occidentales. Cuando Nasser exitosamente logró la nacionalización del Canal de Suez, de alguna forma labró el camino a otras nacionalizaciones petroleras en los años 50 y 60 en países como Siria, por ejemplo, y el mismo Egipto y Argelia más adelante, antes que ocurrieran las grandes nacionalizaciones de los 70, específicamente en la región del Golfo Pérsico y África del Norte. Europa se enfrenta a las grandes. Los países exportadores en vías de desarrollo no eran los únicos que trataban de librarse de la omnipotencia de las grandes. Europa, que dependía de los suministros de petróleo de las grandes, luchaba por ser independiente en materia energética. Las refinerías francesas, que habían sido las más eficientes antes de la guerra, fueron completamente destruidas por los bombardeos de los aliados en 1944. El gobierno provisional del general de Gaulle, así como los gobiernos siguientes que tuvieron que enfrentar esta situación, restauraron y actualizaron de 1920. Especialmente la jurisdicción de 1928, que le concedió al Estado francés el monopolio de las importaciones de los productos petroleros. Como dijo un senador, enfrentemos a las omnipotentes compañías extranjeras. Las grandes, como British Petroleum y ESSO, que son sus nombres modernos, operaban en Francia. Tenían refinerías, estaban muy bien representadas, poseían una red de distribución y sobre todo tenían un equipo de cabildeo. Podían ejercer mucha presión. De manera que Francia necesitaba contrapoderes para no ser tragada por las grandes, cuya mala reputación en tiempos de guerra empeoró después. Inmediatamente después de la guerra se tomaron medidas para luchar contra el cabildeo petrolero anglo-estadounidense. La antigua compañía francesa de petróleo, predecesora de Elf Aquitaine, vio crecer su capital y la reconstrucción de las refinerías se convirtió en un deber nacional. La política petrolera francesa era original, ya que estaba dirigida por el Estado y era liberal. Y estos dos componentes resultaban coherentes. La política francesa era diferente, era innovadora y tenía un propósito preciso, que era el mantenerse independiente de las grandes y también de las demás compañías internacionales. Italia, vecina de Francia, experimentó una expansión económica en la década siguiente a la guerra gracias a una industria automotriz de alta calidad y el establecimiento de una industria petrolera estatal. Su historia fue marcada por la encendida personalidad de quien la inició, Enrico Mattei, un hombre con un electrizante pero trágico destino.